Y seguimos, le habíamos preguntado a Marina Dal Poyetto ¿quién va a traer un dólar, Marina? Ahora vamos solo por el capítulo judicial, después nos metemos en otros temas que tienen que ver con vos. Digo, ellos hablaban de la justicia, hablábamos de la sensación de impunidad. ¿Cuánto pesa esto en la economía? A ver, digo, claramente la dinámica de la justicia que estás teniendo en la Argentina, te diría, en este gobierno, en el anterior, y la forma en la cual los jueces se van moviendo, un poco lo que mencionaban recién, se van moviendo de un lado al otro en la medida que el poder va decayendo. Yo me acuerdo de algunas causas judiciales que se aceleraron cuando Cristina arremetió contra la justicia sobre el final del gobierno anterior. Acordate la democratización de la justicia, puntualmente la causa que teníamos nosotros en el estudio, ¿te acordás? Contra las consultoras por la tergiversación de los datos del INDEC. Esas causas se empezaron a mover inmediatamente después de que tuviste ese avance en la justicia. Te agrego algo más. Recordémosle a la gente que por ahí no se acuerda, cuando estuvo la década más intervenido el INDEC, que Guillermo Moreno era el secretario de Comercio y no quería que ustedes difundieran datos alternativos. Y hubo una causa contra 11 consultoras. Yo me acuerdo que en ese momento el abogado nuestro nos dijo, bueno, esto va por sorteo, dice, la mitad de los juzgados son kirchneristas, la otra mitad no. Caímos en un juzgado que no era kirchnerista y tardó exactamente más de 2 años y medio para avanzar con la causa, y la causa avanzó inmediatamente después de que tuviste ese movimiento en la justicia. En ese momento la causa fue, si querés, a favor de nuestro, con costas compartidas. Imagínate lo que es para una consultora económica, digamos. Entonces lo que digo es, la justicia de alguna forma se fue manejando siempre para un lado y para el otro en función del poder de turno, y en la medida que el poder va decayendo se van moviendo para el otro lado. Bonadío, digo, las causas contra el atentado de 11 la empezó a acelerar, te diría, inmediatamente después. ¿Te acordás de cuando fue el jury de enjuiciamiento? O sea, yo no me voy a meter en esos temas, no es mi métier, pero lo que digo es, la justicia en Argentina, digo, tiene, si querés, un montón de falencias, como tienen otros poderes en la forma en la cual están jugando las instituciones de nuestro país. Vos me preguntás por la inversión puntualmente. Yo lo que creo es que, como siempre, las inversiones van de alguna forma movilizadas por el capital, la capacidad de, ¿no?, digamos, de recuperar la inversión, y en alguna medida por los derechos de propiedad que tienen en el país en el cual se mueven. De hecho, vos tenés, no sé, países extraordinariamente corruptos como China, digo, tienen tasas de inversión altísimas, las más altas del mundo. Países, no me acuerdo, digamos, países petroleros, no sé. Sí, los principales, Pablo, petroleros. Venezuela, por ejemplo. Bueno, Venezuela es un país donde... rota. Cuba. Sí, en realidad Venezuela es... No, bueno, Venezuela es un país donde... También le buscás. No, pero digo, Venezuela es un país donde... Texas, en Estados Unidos. Donde finalmente los derechos de propiedad terminaron siendo expropiados. Sí. Pero tenés, digo, no sé, Irán, que es Azerbaiyán, digo a Pablo, pues es especialista energético. No, pero lo que digo es, claramente, digamos, o sea, tener una justicia independiente, tener instituciones sólidas, digamos, te ayudan a que la tasa de inversión de esos países sea mayores. Ahora, hay, si querés, detrás un movimiento que tiene que ver con la rentabilidad y la capacidad de recuperación de esa rentabilidad que hace, digamos, que la... Entonces, que la venga Argentina, o que no vengan. Claro, por eso lo digo, puntualmente en la Argentina tenés un tema de inestabilidad macroeconómica, si querés, ya me meto en mi métier y no meto más la pata, enorme, creciente, y paradójicamente este año la tasa de inversión ha crecido, y no poco. Después te voy a repreguntar por qué. Bueno, contanos ya. Bueno, es que la inversión crece en función de señales de precios que no son duraderas, y como contracara de este excedente de pesos que tienen muchos sectores productivos, y donde vos miras la composición de la inversión, lo que te crece es la construcción, sacate los pesos de encima se llama, y lo que crece es la importación de bienes de capital importados, donde estás importando a 100 cuando el dólar marginal es 220. O sea, entonces, todo poco genuino, porque es del plan platita, sacate los pesos. Poco productivo. O sea, el punto es cuál es la tasa de productividad asociada a la inversión y en qué mes. Argentina tiene una tasa de inversión particularmente baja. ¿Sí? Es muy baja a lo largo de los últimos años. Está en la zona, digamos, abajo del 20% del producto, digamos, tenés años de 14, 15% del producto. Es una tasa de inversión que apenas alcanza para recomponer el stock de capital, para recomponer la amortización de la inversión, y claramente es una tasa de inversión consistente con una tasa baja de crecimiento tendencial. Ahora, Argentina en los últimos años, desde 2011 hasta hoy, digo, no creció entre 2012 y 2017, en promedio, tuviste ese zigzag,
y tenés una caída adicional 2018, 2019, 2020 derrumbe con la pandemia y rebote en 2021 donde volviste a foja cero a los niveles previos a 2020. O sea, tenés un problema a mi juicio, es de señales de precios en la economía argentina muy perversas y que te generan una transferencia de ingresos que es enormemente inequitativa. Quiero compartir con ustedes declaraciones de Oscar Parrilli, para charlar. Lo veía Fernando a sentir mirando con atención, pero fíjate lo que decía Oscar Parrilli, pero primero mostrarnos Carlos Zanini, dale. Vamos primero con Zanini y después vemos lo de Parrilli. Dale. Yo creo que el objetivo no era yo, el objetivo en Argentina ha sido proscribir a Cristina, eso queda absolutamente claro, pero sobre todo afectarle de tal modo la reputación para que no siga ganando elecciones. Ahí lo que decía es que el objetivo era proscribir a Cristina Fernández Kirchner. ¿Qué sentís cuando ves este tipo de declaraciones? Yo no, a ver, cuando Zanini habla, yo lo único que me acuerdo es que fue siendo una autoridad de primer nivel, o la autoridad de primer nivel en la representación de la nación, se vacunó diciendo que formaba parte del personal sanitario. Yo creo que no hay mucho más que decir de canallas como este y del lugar que ocupan. Y me parece que es una diferencia importante. No conozco nada similar que haya sucedido en nuestro gobierno, ¿no? Entonces, me parece que hay, que sigo pensando que es muy injusto poner en la misma bolsa un gobierno que con sus errores, pero que, por ejemplo, a nivel legislativo sacó la ley de testigos protegidos, que es la que permitió avanzar en causas de corrupción, sacó la extinción de dominio y avanzó en todo lo posible, con un gobierno que lo que se dedicó es a perseguir consultoras porque mentía desde el INDEC y acusaba y en sí perseguía personalmente a las consultoras que decían la verdad. Me parece que es una diferencia enorme. Y no estoy de acuerdo, perdón que insista, en esto de que la justicia a veces vota acá, cuando gana uno y gana el otro. Eso es una forma superficial de verlo. Yo lo diría así: si tuviéramos una justicia alemana, ¿qué piensa que pasa? Si los jueces que tuviéramos nosotros, ¿qué piensan que sucedería en la Argentina? ¿Que jugaría todos por igual? Si nosotros tuviéramos una justicia del nivel de una justicia verdadera, independiente, alemana, poner el país que te quiera, los Kirchner estarían todos presos, porque las pruebas son abrumadoras, evidentes, en el caso del choque de trenes de Once, en OTESUR, en la causa de los cuadernos, pruebas abundantes y evidentes, y eso es lo que sucedería. Entonces no es que cuando nosotros fuimos gobierno hicimos lawfare y los atacamos y ellos nos atacaron a nosotros. La verdad es que cuando nosotros fuimos gobierno, lo único que hizo nuestro gobierno es quitarle el freno que tenía la justicia, el apriete permanente que ejerció el kirchnerismo contra la justicia para impedir que causas evidentes fueran adelante y Cristina fuera presa. ¿A dónde estamos? Bueno, es lo mismo, no es lo mismo. No tuvimos ningún personaje como Zanini, no hubo episodios de corrupción evidentes que llegan hasta arriba, como fue el caso de Once, como fue OTESUR. OTESUR es una causa ridícula. Fernando, pero yo estoy de acuerdo con vos en general, pero también tiene algunas explicaciones que dar frente a la justicia. Por ejemplo, los casos de espionaje sobre periodistas. No digo que sea comparable con OTESUR de ninguna manera, pero digo, ninguno sale con la foja limpia. Sí, a ver, Mauricio Macri está a disposición de la justicia, se ha presentado y se va a seguir presentando. Totalmente la actitud es distinta. La verdad que hasta donde yo veo, no veo en absoluto elementos para afirmar lo que decís vos con respecto a los periodistas. En ese caso también, otra vez vuelvo a lo mismo, encontró un allanamiento judicial en la casa de Cristina, no pruebas y rumores. Ahora, encontró las cintas, encontró las grabaciones, encontró las carpetas, encontró todo, la causa está ahí muerta. Entonces, otra vez, me parece que en cualquier punto que se busque hay una diferencia enorme entre la actitud de un gobierno que puede tener, cómo no, cosas que la justicia investigue, y me parece muy bien. Y otra cosa es este gobierno que utiliza la justicia y las agencias del Estado como INADI para perseguir periodistas independientes y opositores. Eso no le quita que la justicia siempre vuela para qué lado va el poder. Lo que decía Marina recién. A ver, que vos me digas que ha habido desequilibrio en todo esto, sí, aceptamos. Yo creo como vos que si estas causas quedan impunes, este país no tiene salida hacia adelante, porque es la credibilidad del sistema la que se pone en prueba. Si este sobreseimiento no se retrotrae después de la apelación y vuelve y se abre el juicio oral,
este país no tiene salida, porque es muy evidente, porque hay muchas pruebas en OTESUR, en los sauces, en cuadernos, pero eso no le quita que la justicia funcione para el lado del poder en general. El problema de la justicia está más allá de kirchnerismo. ¿Vos creés que nuestro gobierno intervino? No, pero no voy a jugar está sobrevolando. Bueno, pues son dos cosas distintas. Porque tu gobierno, estamos hablando del país en general. Está claro que la situación normal es la que sucedió, que la situación normal, Mónica, es la que sucedió, que un gobierno se abstiene de apretar jueces, como dijo al propio Yarvide, que lo tenían agarrado del cogote cuando sancionó la nulidad del enriquecimiento ilícito de Cristina, y es normal que un gobierno se abstenga y que la justicia actúe. Y fue lo que pasó durante nuestro gobierno. Pero va más allá del gobierno. No es lo mismo de lo que hace este gobierno. Yo lo que digo es que está claro que la justicia argentina actualmente se encuentra adormecida a la hora de juzgar al poder, a la hora de incomodar e investigar al poder. Pero además está en deuda con los ciudadanos. Porque vos fijate que se dictaron 116 decretos de necesidad y urgencia durante la pandemia que pisotearon la Constitución, que derribaron las libertades individuales, que dejaron a miles de varados en el exterior, en Formosa, que dejaron a cientos de miles de chicos sin ir al colegio, personas sin trabajar. Digo, las garantías constitucionales que se establecieron en la Constitución. La justicia miró para otro lado. Pero no es porque está adormecida. ¿Pero qué te parece? No es porque está adormecida. ¿Quién debía poner primero? Pero Mónica, porque es el Congreso de la Nación el que debía dictar las leyes que restringieran eventualmente o regularan las consecuencias de la pandemia, y quien debía ponerse los pantalones largos en ese momento y garantizar el pleno ejercicio de los derechos era la justicia argentina. Pero no es por adormecimiento, es lo que te estoy diciendo. No es por ahí, porque se acomodan al ritmo del poder. Pero por supuesto, bueno, está claro, eso es lo que te estoy diciendo. O porque hacen negocios. Pero porque se adormece con el poder, digo, está claro. Está claro que en definitiva termina siendo genuflexa al poder de turno. Y eso pasa en las causas de corrupción. Bueno, pero no es casual que duren 14 años las causas de corrupción y que Menem haya salido absuelto después de 23 años. Es un poco más complejo aún. Por supuesto. Mucho más complejo aún, porque ahí hay otro tipo de juego que es más profundo y es más perverso. Una cosa es adormecerse y otra cosa es estar gatillados desde el poder para ir en un sentido o en otro, o contra un favor o contra una represalia. Coincido plenamente con vos. Bueno, pero ahí está el disparador, Marcela, también mucha gente que nos mira dice, bueno, está por un lado la postura de Fernando, que plantea su punto de vista, otra gente que dice, viene el poder para un lado, viene el poder para otro, se investiga o no, y hay como un agobio, ¿no? Que el peor de los mundos es cuando uno empieza a descreer de un poder que en definitiva es el que te da seguridad. Totalmente. Es importante resaltar que hay un sector de la justicia que funciona bien, tal vez demorada porque le faltan recursos, pero que hacen su trabajo con idoneidad. Pero es cierto que toda la justicia federal, la justicia criminal, tiene muchas explicaciones que dar. Por eso es que una auditoría que se hizo hace 2 años, antes de la pandemia, mostraba en los resultados de los juzgados federales solamente el 0,4% de las causas de corrupción habían tenido 0,4% habían tenido condena. Las causas duraban la instrucción entre 7 y 10 años. Y el proceso entre 14 y 20 años. ¿Pero no tienen miedo de que les vayan a tocar la puerta, de que la sociedad un día se dé cuenta de todo esto? Pero por supuesto, por eso es que tienen un 78% de imagen negativa. En realidad, recién hablábamos de 2017. 2017 llenaron de piedras el Congreso. Sí, claro. Me voy al hecho más destacado, 2001, a Fernando de la Rúa lo sacaron directamente de la Casa Rosada. ¿Alguna vez sacaron a algún juez por...? Bueno, es que no lo debería, ¿no? No rinden cuenta. La justicia tiene que hacer No digo, pero sí manifestarse públicamente. Obviamente no habría que sacar un juez. La justicia tiene que hacer su mea culpa porque el reclamo que hace la gente es por honestidad de los jueces y por idoneidad. Han demostrado que no tienen profesionalismo. Lo del juez Baba es evidente. Citó a un expresidente que estaba en el exterior y no tenía los permisos. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué lo hizo? Bueno, eso fue una clara causa política. Bueno, contrataron mano de obra barata para hacerlo. Y poco calificada. Por eso digo, mano de obra barata. Subrogante que para el concurso, para concursar en ese juzgado se sacó un 2. Sí, había que ver el resultado. Marina, quiero compartir con vos a Oscar Parrilli, pero vos decís por qué me compartís a Oscar Parrilli, José. Mirá lo que dijo, dale. ¿Yo qué hice? El Fondo Monetario Internacional, la clase media no va a poder viajar al exterior, porque los dólares tienen que ir para el fondo, y esa es la verdad de la milanista. Mire, del 2005 en adelante aumentó la cantidad de argentinos que viajan al exterior de manera impresionante durante nuestra gestión, durante nuestro gobierno. Y esto empezó a limitarse, obviamente, cuando comenzó a las consecuencias de la política económica que llevó adelante Macri. Esta política de endeudamiento, fuga de capitales,
el default que dejó con los operadores privados, la deuda, bueno, hace que no estén los dólares. Y entre ellos hay que ser claro, ¿le pagamos el fondo o la clase media viaja al exterior? ¿Cree no hay que... mucha concepción. Qué bárbaro. Tengo miedo de perderlo a Fernando. Va levantando temperatura. Le pagamos el fondo, la clase media viaja al exterior. Yo le digo a la gente que está mirándonos domingo, ya decís, vienen las fiestas, si ustedes supieran lo que pasa cuando se expone esto. Pero Marina, por favor, una respuesta respecto de los nuevos surfers, ¿no? Porque en su momento te acordás que los culpables de todo en la Argentina era el chico que fue a hacer surf. Después fueron los runners que iban a correr y querían matarnos a todos. Después eran los hijos que mandábamos a nuestros chicos al colegio. Y ahora llegaron los viajeros, los que tienen la posibilidad, los pocos argentinos que tienen la posibilidad. Confusa, ¿no? La declaración, porque... Un poco confusa. Dice varias cosas, ¿no? Lo primero que dice es que desde 2005 en adelante hay un aumento en los viajes al exterior, y es cierto. Desde 2005 en adelante el tipo de cambio alto, competitivo y estable, acordate, que heredó el kirchnerismo, se empieza a trazar, se acelera el atraso en el 2010-2011, y a partir de esos momentos vos lo que tenés es cada vez más consumos de argentinos en el exterior, cada vez más viajes. El pico de los viajes al exterior será en el año 2017, 12.000 millones de dólares gastamos los argentinos en el exterior, un tercio del déficit de la cuenta corriente. Después vino, si querés, la crisis, se cortó el crédito, el tipo de cambio pasó de 20 primero a 60, hoy ese tipo de cambio vale 220 pesos. Claramente viajar al exterior es más caro, con la pandemia se cortaron los viajes, pero entonces hay una cuestión de, bueno, ¿de dónde saca dólares la economía para viajar al exterior? En un contexto donde tenés un balance del Banco Central que está contra las cuerdas, te quedan muy pocas reservas netas, 4.600 millones de dólares en las reservas netas, y tenés vencimientos de dólares con el Fondo Monetario por 42.000 millones de dólares en los próximos 2 años y medio, de los cuales tenés 2.000 palos ahora en diciembre y tenés 5.000 millones de dólares entre fondo y otras cosas que tenés que pagar. Hagan la cuenta, 4.500 de reservas netas. O sea, no te alcanza, no te alcanza para pagar. Ahora, el trade-off que él marca entre los argentinos viajan al exterior y le pagamos al fondo es mentira. Digo, pues no le pagas al fondo, tampoco vas a dejar al exterior. Es una perversión total. Perdón, hay otra cuestión. Y es que el gobierno... Me parece que esa es una frase... Yo quisiera tomar solamente esa frase, porque me parece decisiva, ¿no? Parece que lo que está diciendo el gobierno es, para poder pagarle al fondo, la clase media no va a poder viajar al exterior. A mí me parece que el gobierno, evidentemente, si va a un acuerdo con el fondo y pide el apoyo de la oposición, tiene que explicar de dónde van a salir los recursos y qué es lo que van a ajustar. Porque lo que está diciendo Parril es que van a volver a ajustar a la clase media, van a volver a subir los impuestos, van a venir con más retenciones. ¿Cómo van a pagar eso? Mira, Marina te quiere contestar. Se deshace, así como vos con los tapes, Marina quiere contestar. Diga. Yo lo que creo es que se mezcla todo con todo. O sea, me parece que el nivel de debate en Argentina está llegando a un nivel de derrape fenomenal. ¿Por qué? Porque, de nuevo, finalmente vos tenés, el país contrajo un endeudamiento externo, después discutimos dónde se origina, si querés ahí tenés un poco, digamos, la historia. Pero acá digo, es tiempo perdido el libro nuevo de Pero lo que digo, Marina. El endeudamiento lo tenés, o sea, no pagar no es una opción, pagar tampoco es una opción. Los países no pagan la deuda, los países refinancian las deudas. Y acá lo que hiciste fue reventaste el acceso al crédito, terminaste por romper el acceso al crédito. El acceso al crédito se corta en 2018, a una economía que estaba, si querés, sobreendeudada. El Fondo Monetario te permite de alguna forma seguir fugando hacia adelante. Yo creo que no hubo un programa de estabilización y creo que esos 2 años se perdió tiempo. Creo que hubo un intento de Macri de ganar la reelección y ese intento de Macri de ganar la reelección fue una apuesta peligrosa y que salió mal. Sí, o sea, el resultado de las PASO podía pasar, o sea, Macri podía perder y todos sabíamos que si Macri perdía la elección y la competencia contra, o sea, la estrategia era competir contra Cristina de manera tal de ganar la elección. Y sabías que por la idea esta de rollover, de patear para adelante. Yo me acuerdo haberlo escuchado a Malamud, a Andrés Malamud, mostrando una matriz donde él decía, la única posibilidad que tiene Macri de ganar es que Cristina se presente y que el dólar no se mueva. Y yo le decía, en un contexto, con el programa que tenés, tan recesivo que tenés, con la cuenta capital abierta y con una brecha, una banda cambiaria con 30% entre el piso y el techo, era un oxímoron, era imposible que Cristina se presente y que no se mueva el tipo de cambio. Tendría que haber devaluado antes. No, yo lo que digo, vos requerías un programa de estabilización. El programa de estabilización, sobre todo el segundo programa con el fondo, fue un programa hiper recontra contractivo. No era una recesión de 5 meses, era un programa muy contractivo. Y te tiraste a un juego
que salió mal. Digo, yo creo que tendría que haber aparecido la opción del centro, a lo mejor el plan Vidal, no sé, yo no me voy a meter en política, si no me meto en justicia. Pero igual, ahí te llevo, no, pero perdón, lo que digo, sí. pero déjame terminar la idea. Vos lo que terminaste generando, digamos, con ese esquema fue, dilapidaste una oportunidad de estabilizar, perdiste reservas, el Banco Central perdió reservas, perdió muchas reservas, y te quedaste con la deuda. Argentina no tenía un problema de solvencia, tenía un problema de liquidez. Un problema de liquidez generado primero por el corte al crédito, una economía sobreendeudada, pero una vez que estaba el fondo, después fue generado, si querés, por la incertidumbre que te generaba la aparición digamos, de nuevo, si querés, de la mezcla entre el kirchnerismo y Alberto Fernández, lo que era el Frente de Todos. Entonces lo que digo es, terminaste por romper el crédito. O sea, el gobierno actual podría haber negociado con el fondo, no haber roto nunca el acuerdo con el fondo de Macri y haber generado una transición razonable como generó en su momento Lula con Cardoso, donde Lula mandó una carta al mercado, tranquilizó al mercado, Cardoso bajó la candidatura de su... El Fondo Monetario puso un paraguas y no tuviste un desastre. Acá no tuviste transición entre las PASO y octubre. No tuviste transición entre octubre y el 10 de diciembre. Y no tuviste un programa con el fondo desde el 10 de diciembre hasta hoy. Entonces lo que digo, las culpas son compartidas, el problema lo tenés, la deuda la tenés. Igual las culpas quedó claro. Lo que digo es las soluciones, ¿no? Porque la gente que está en su casa dice, bueno, hoy hay una pelea un poco blanco y negro entre unos y otros. El acuerdo con el fondo tenés que ir, no hay una opción eso de no pagar. Hay que acordar con el fondo. Claro. Marcela, ¿hay que acordar con el fondo? Mira, el problema de la Argentina no es un problema de deuda, es un problema de crédito, es un problema que no tenemos confianza. Lo decía muy bien el otro día Fernando en un programa. El viernes antes de las elecciones del 2019, de las PASO, el riesgo país de Argentina era de 800 puntos. El lunes siguiente fue de 1800. Es decir, 1971 y 1957. Entonces, el problema de Argentina, deuda en todos los países tienen deuda. Es más, nuestros vecinos algunos tienen más deuda que nosotros. El problema que tiene Argentina es que no tiene confianza. No hay un plan, como decía ella, no hubo un plan en estos 2 años. Nosotros el 29 de enero del 2020 le votamos el plan de sustentabilidad de la deuda al ministro Guzmán porque entendimos que la deuda era un tema del Estado Nacional y que nosotros como políticos de la oposición debíamos darle el respaldo al ministro para que pueda negociar con confianza los acuerdos con el Fondo Monetario y los demás acreedores. Nada se hicieron en estos 2 años. El tema es que nada. para poder llegar al acuerdo, que en ningún caso va a llegar a firmarse antes de marzo, porque ya no dan los tiempos por todos los pasos. La propia Cristalina lo dijo. Claro, hay que presentar un plan de ajuste. Que va inevitablemente contener algún tipo de ajuste y de restricciones. Y el gobierno está diciendo, como antes decía, ganamos perdiendo, ahora dicen vamos a pagar creciendo. Mirá, Mónica, no veamos nada. Vamos a pagar creciendo. ¿Hay margen para hablar de eso? Veamos a esta figura que habla de lo que dice Mónica, la portavoz. Éramos pocos y apareció la portavoz Cerruti. Mirá lo que dice. Un presupuesto de crecimiento, es un presupuesto que refleja los índices que creemos que la Argentina está teniendo. Este gobierno no es un gobierno que va a hacer ajustes, esto es un gobierno que lleva adelante una política de crecimiento con inclusión y eso se verá reflejado también en el presupuesto. Las discusiones del presupuesto, tuve muchos años de legisladora, se terminan de dar en el Congreso y cada sector y cada área y cada sector político y social y también, por supuesto, los representantes sociales terminan de dar allí las discusiones y el presupuesto hasta el último día, incluso muchas veces en el recinto, termina reformándose para garantizar que todas las partidas, en el marco de que hay un presupuesto finito, digamos, y no infinito, marque exactamente cuál es el proyecto. Un presupuesto es un proyecto de gobierno, ¿no? Entonces, de un modelo de gobierno, y este presupuesto refleja y va a reflejar lo que este gobierno cree para este país, que es un crecimiento con justicia social y con equidad. Dice, plan plurianual para el desarrollo sustentable. ¿Se acuerdan cuando hicimos el noticiero de cómo se decían las cosas para no decirlo? ¿Es un poco esto? Es un dibujo el presupuesto. Totalmente. O fíjate que podría sintetizarse en un artículo. Recáudese lo que se puede y gástese lo que se quiera. Porque vos fíjate que con un solo dato queda desacreditado lo que dice la vocera presidencial. Habla de una inflación para el 2022 del 33%. Hoy la inflación interanual es del 52%. Ahora, ¿cómo explica el gobierno que va a bajar la inflación? No dice absolutamente nada. ¿Cómo explica que va a reducir el déficit? Tampoco. Digo, y está claro que tenemos que ir a un acuerdo con el fondo, pero fíjense lo que dice el gobierno. Para llegar al acuerdo con el fondo es necesario prohibir los viajes al exterior de la clase media. Y en definitiva lo que quiere hacer el gobierno es castigar a la clase media. Se está tomando revancha por las elecciones.
Digo, está claro que lo que tiene que hacer el gobierno para acordar con el fondo es mostrar, no solamente aprobar un presupuesto, sino mostrar un plan económico sustentable. Y eso es lo que no tiene. No tiene desde el 10 de diciembre y no lo va a tener ahora. A mí me parece que el argumento de que quieren castigar a la clase media es un poco político. Hay revanchismo. Me parece que tienen razón yo los dos. No creo. Están tratando de reforzar son poquitos dólares. Y además, las consecuencias negativas que tiene Mónica, la prohibición de viajes al exterior, producto de la falta de frecuencia de vuelos aéreos, pacificar que las compañías aéreas se vayan. Yo también quiero para atrás. El electorado del Frente de Todos, lo tiene muy identificado y son los sectores que no están tan desfavorecidos por esta medida. Puede ser que no sea contra la clase media, sí, pero sí no tocan a su electorado. Eso en primer término. En segundo término, y esto tiene el pulgar arriba de Cristina Kirchner, el año que viene va a haber aumentos de tarifas, para eso se está avanzando en una segmentación y van a tratar de no tocar, el Frente de Todos va a tratar de no tocar a su electorado y sí tocar al electorado de Juntos por el Cambio. Está claro. Más que no creo que haya un plan en contra de la clase media que afecta. No van a tratar entiendo de afectar al otro. perfectamente que afecta a la clase media y afecta, pero no creo que esa sea la razón por la cual se dispone esta medida. Esta medida se dispone primero muy mal, muy desprolija, se comunica de lo peor, pero se dispone porque creen que con ese chiquitaje de los dólares que se van a ahorrar de ahí van a pagar al como yo sabemos que la solución nos quedan 3 minutos, pero va primera pelota se la paso a usted, después cerramos con Marina. No, a mí me parece muy claro a esta altura que el peronismo kirchnerista es la representación de la patria subsidiada. Y han gobernado para la patria subsidiada. A los que agarran subsidios de abajo, digamos, los piqueteros, asignación universal por hijo, todo lo que vos quieras, que deberían existir pero no pueden ser permanentes, y a los que agarran subsidio de arriba, a todos los sectores que viven del proteccionismo del Estado, a las provincias que viven de la coparticipación que ponen las demás provincias. Todo eso es lo que, esa patria subsidiada es la que ellos bancan y a la que van a seguir protegiendo. Y van a seguir yendo y sacándole recursos, ya lo están diciendo. Lo dijo muy bien Pablo recién con respecto a qué piensan hacer con las tarifas, que suban las tarifas para la clase media y que no sirvan y que no suban para la patria subsidiada. Lo mismo con las provincias, lo mismo uno en las provincias, lo ven los sectores productivos, lo ven en todos lados. Lo que yo digo es esto: yo creo que la oposición tiene que tener una actitud responsable. Pero si la actitud responsable es firmen el acuerdo con el FMI y la van a pagar los de siempre, la va a pagar la clase media, la va a pagar los sectores productivos, con más impuestos, con tarifas diferenciales, con todo lo que han usado. Déjame terminar. Si es así, yo por lo menos no voy a estar en eso y me parece que tenemos que poner una posición Marina, 2 minutos, 3 minutos finales para que nos digas tu opinión al respecto. Tenés una tasa de inflación del 50% anual. 3,5% por mes. Tenés una brecha cambiaria arriba del 100% y tenés una dispersión de precios relativos extraordinariamente violenta. O sea, no sabemos cuánto vale nada, pero además tenés algunos precios que subieron 100% y otros precios que están congelados. ¿Sí? O sea, la principal transferencia de ingresos que tiene esta economía es la brecha cambiaria, es comprar dólares a 100 cuando después podés fijar precios arriba. Tenés un banco central descapitalizado. ¿Sí? Te sobran pesos en la economía, la misma cantidad de pesos que te sobraban en 2015, pero en 2015 vos tenías mucha más base monetaria y tenías muchos menos pasivos remunerados. Hoy tenés muchos más pasivos remunerados, que es deuda del Banco Central, porque la gente no se quiere quedar con los pesos. Te faltan dólares en las reservas y no tenés margen para pagarle al Fondo Monetario. No pagarle al Fondo Monetario no es una opción porque es defaultearle al mundo. ¿Sí? Es imposible. Te caíste del mundo, no vas a tener quien te financie y ese es un ajuste mucho mayor que llegar a un acuerdo. Y tenés una tasa de interés de dólares de la economía argentina arriba del 20%. Requerís urgente un programa de estabilización. La discusión acá es de que si lo paga uno, lo paga el otro, acá lo pagan todos. La discusión es cómo salimos. No, pero digo, la principal variable de ajuste de la economía argentina desde 2017, 2018 en adelante fue el salario. El salario cayó 20 y pico % del salario formal, 30 y pico % del salario informal y las jubilaciones cayeron en el medio entre las dos. Sí, es el principal ajuste. Entonces lo que digo es,
o te pones de acuerdo para minimizar los costos del ajuste, porque digo, hacer las correcciones que requerís, digo, tiene costos en términos de gobernabilidad muy importantes y todos van a terminar pagando o vas a tener un problema. Lo que digo es, las discusiones son bastante más complejas que las que puedes dar en 5 minutos. Bueno, sí, pero igual desde que está en radio con el querido Jorge Lanata, usted ya resume en 2, 3 minutos. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ella también, a Cristina Pérez, que vino detrás de escena hoy, conductora líder, que la ven por Telefe Noticias y la escuchamos en Radio Mitre. Y nos reencontramos el martes por la pantalla de La Nación Más.